Bien, les decía que esos elementos, como los que ustedes hablan y que son importantes, ¿no? Ahorita, lo que decía, no se puede concebir una mirada de pronto de una ciudad o de algo sin las tomas aéreas, ¿no? Eso es como también en la actualidad, si contamos una historia real, el celular muchas veces juega un papel fundamental, ¿no? Es más, hay películas que ahora tratan de hacerle como personaje principal al celular, ¿no? Un par de películas que he visto en donde el celular juega un papel ahí. Pero sin llegar a esos extremos, una recomendación también es tratar de que estos elementos tengan una cierta coherencia con la historia, ¿no? Si bien esto justamente de las tomas aéreas o de las tomas de ubicación de la ciudad son importantes porque, como veíamos, cuando nosotros tenemos la narración, que es los acontecimientos, tenemos el argumento, que es la parte ya más del conflicto, ¿no? La estructura dramatúrgica en sí. Tenemos la historia, y la historia tiene que ver con en qué época estamos contando, en qué contexto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Carlos es del sur de Quito, es otro contexto, ¿no? Estamos contando la ubicación también, que es fundamental, ¿no? La ciudad juega un papel fundamental, ¿no? Es como en la de Abdón Ubidia, no sé si han leído Ciudad de Invierno, ¿no? Marca justamente esa ciudad lluviosa, ese Quito lluvioso, ¿no? Entonces, vamos marcando la historia, dónde se transcurre nuestra historia, ¿no? ¿Cuál es su relación eso con el medio en donde se desarrolla, con la familia? Entonces, estos elementos no son al azar, tienen que estar también pensados y vinculados a nuestra historia, ¿no? Y la parte esta de la escaleta, que es fundamental, que es marcar secuencialmente, ¿no? Los acontecimientos que van ocurriendo. Una de las formas que muchas veces es recomendable es hacernos después como tarjetas, ¿no? Y si ustedes tienen, no una pizarra, puede ser una pared, ir pegando eh, ¿cómo se llaman? Estos papeles con pegamento, los stickers, esos, ¿no? Y desarrollar ahí cada una de las escenas o de las secuencias de la escaleta. ¿Esto para qué les va a servir? Esto les va a servir para ver justamente gráficamente si su historia tiene una curva dramática o su historia es lineal, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho. Bien, quiero igual presentarles otro video que de lo mismo, de la escaleta, para que vean que siempre vamos a encontrar eso, diferentes puntos de vista. ¿Cuál es mi recomendación? Es no casarse con nadie, sino que su propia historia les va a determinar cómo contarla, cómo estructurarla. ¿Qué es importante? Es importante, sí, leer, ver otras cosas, alimentarse de otras cosas, manejar la mayor cantidad de información, pero cada una de sus historias va a determinar la forma de contar. Sí, en eso sí, para mí es completa libertad porque es importante eso, que cada historia surja y tenga la fuerza por sí sola. Bien, veamos esto de la escaleta y continuamos. Hola a todos y bienvenidos a De Guión y vamos a ver cómo se escribe una escaleta. Una escaleta no es más que el esquema de una obra, ya sea audiovisual o escrita. En el caso de la radio y la televisión, una escaleta va a marcar los tiempos asignados para que ese programa no se pase del tiempo que tiene asignado de emisión.
En el caso de la ficción, ya sea una película o una serie o incluso si es una obra de teatro o una novela, la escaleta se usa como una herramienta durante el proceso de escritura. Hacer una escaleta es como diseñar los planos de un edificio antes de construir ese edificio. Una vez que ya tenemos la idea o storyline y la hemos desarrollado en una sinopsis, ahora vendría muy bien hacer una escaleta antes de pasar al siguiente paso, que sería hacer el tratamiento o escribir el guión directamente. Para escribir una escaleta lo que tendremos que hacer será una lista de las acciones que van haciendo avanzar esta historia. Estas acciones también se les suele llamar pulsos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que entendáis cómo es una escaleta. Punto 1. Rubén, aún dormido, recibe la llamada de su jefe. Llega tarde a una reunión. Punto 2. Rubén sale de casa y al cerrar se da cuenta que va en zapatillas de casa y que se ha dejado el móvil dentro. Punto 3. Rubén toca al timbre de su vecina y le pide que le preste los zapatos de su marido. Fijaos, lo que hemos hecho ha sido resumir una secuencia en una sola línea, pero luego en el guión esa secuencia podría estar formada por varias escenas. Por ejemplo, en el pulso 1, Rubén, aún dormido, recibe la llamada de su jefe, llega tarde a una reunión. Eso lo podríamos contar con una secuencia de montaje formada por varias escenas. Por ejemplo, Rubén está dormido, suena el móvil, no lo coge, cuando lo coge es su jefe, se levanta, pasamos a otra escena, por ejemplo en la cocina, desayunando, corriendo mientras sigue vistiéndose, no le da tiempo a ducharse y se echa desodorante como puede. Es decir, esa secuencia podría tener luego 3 o 4 escenas, pero realmente lo importante que está contando esa secuencia es que Rubén llega tarde a una reunión. Otra variante de la escaleta un poquito más desarrollada sería una escaleta con encabezados. En el encabezado lo que haremos será indicar si es interior o exterior, el decorado donde transcurre la acción y si es día o noche. La extensión de una escaleta puede variar mucho. Hay ejemplos de escaletas muy simplificadas de una sola página, como podéis ver por ejemplo en esta de Big Fish, que está escrita por John August y dirigida por Tim Burton. Luego hay escaletas más desarrolladas que pueden ocupar 2, 3 o 4 páginas, como por ejemplo esta que también es de la película Big Fish, y luego hay escaletas que pueden ocupar 10, 15 o incluso 20 páginas y son prácticamente ya un tratamiento secuenciado. Al final la extensión de la escaleta dependerá de cuánto desarrollemos cada uno de esos pulsos o acciones. La principal diferencia de una serie de ficción con respecto a una película es que una serie de ficción normalmente ya tiene un tiempo estimado de duración y un presupuesto asignado a cada capítulo. Esto hace que la mayoría de las series tengan casi siempre el mismo número de tramas por capítulo y un número máximo de decorados de exteriores por capítulo. Entonces la escaleta lo que va a servir es para que cada trama vaya de un color y se vea muy bien cómo se va compensando la duración de cada trama, cómo se intercalan las tramas y que en todo momento está compensado. Y si quieres descargar un ejemplo real de la escaleta de un guión, en la descripción del vídeo os voy a dejar un link al artículo de aprendercine.com sobre la escaleta, en el que podréis descargar la escaleta de mi cortometraje La próxima parada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por quedarte en todo el vídeo. Dale like si te ha gustado y suscríbete y dale a la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre guión, dirección, cámara, montaje y todo lo que necesitas para aprender a hacer cine. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, es un poco más sintetizado, pero como por eso les quería presentar este también. O sea, todos hablan de lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante? Que ustedes vayan encontrando su propia escaleta, su propia forma de narrar, porque no todas las historias son iguales. Igual, no todas las formas son iguales. ¿No? ¿Qué es lo importante? Que ustedes eso, cojan elementos, aprendan y vean qué es lo que más les sirve a su historia, ¿no? ¿Cómo lo van a trabajar? Lo que sí quiero pedirles es eso, que puedan trabajar sus historias, porque vamos a llegar al final y muchas veces llegamos al final del curso y sí, una gente ha desarrollado ya un guión, pero hay otra gente que se queda a medio trabajar, ¿no? Entonces, tratemos de ir a un ritmo del taller para seguir avanzando, ¿no? Eso es lo que les quisiera pedir. ¿No? Por ejemplo, hay el caso de Alexandra que ella ya tiene escrito un guión. Entonces, algo que les quería contar
es que yo solo no me tengo para hacer el análisis de ese guión, no solo tengo que leerme su guión, no. Un poco mi trabajo va a ser estructurar cómo yo veo la estructura de ese guión. Entonces me toca ahí hacer una eh, des- eh, descomprimir o descomponer ese guión en escenas, secuencias, ver curvas dramáticas en cada uno de ellos, ver si funciona o no funciona, no para realmente hacer un análisis de su guión, ¿no? Que es un poco el trabajo de estos famosos doctor de guiones, ¿no? Que trabajan mucho los gringos, ¿no? Que dan a un grupo de gente que lee guiones, pero no solo los lee, sino que los analiza. Y los analiza justamente eso, haciendo no es que descompensación, una desustructuración del guión, ¿no? Eso es lo que toca hacer cuando uno hace un análisis de un guión. O sea, ver cuáles son los personajes, ver si el personaje está bien construido, nos da la suficiente información, ¿no? Entonces, ese es un poco, muchos de ustedes están trabajando al revés, o sea, en el sentido de que van construyendo el personaje, tienen las situaciones, ¿no? Pero es eso, hay que irlo trabajando, ¿no? Hay que irlo estructurando. Igual en el tema del documental, ¿no? El documental lo chévere es que nos da, o sea, está ahí la realidad, ¿no? Lo chévere de un documental es que está ahí la realidad y nosotros vamos cogiendo ciertas cosas, ciertos acontecimientos que van a ser interesantes en nuestra historia, que van a permitir contar eso. Eh, o en esta semana les voy a mandar a ver una película que para mí es hermosísima, que es Memorias del Subdesarrollo. Capaz que ya lo han visto, pero veámosle desde este punto de vista ya dramatúrgico, ¿no? Es una película de Tomás Gutiérrez Alea, un cubano, ¿no? El mismo director de Fresa y Chocolate, ¿no? Pero esta primera película marcó todo un hito, ¿no? Una de las películas más premiadas del cine latinoamericano. Y no les adelanto más, pero sí me gustaría eso, que hagan un análisis de la estructura, de pronto de la escaleta, de cómo está construida esta historia. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Algún aporte más? Bueno, si no, les voy a pedir por hoy que quedemos ahí, ¿no? Para seguir avanzando. Entonces, espero también que el resto de compañeros, no sé por qué no han asistido, ¿no? Pero sí, un poco les voy a mandar, ustedes ya ven, o sea, vamos avanzando etapa por etapa. El deber para la otra semana será la escaleta de sus historias, ¿no? O sea, que vayan trabajando eso y el ver esta película que les recomiendo como estructura les va a ayudar mucho. Y a ti también, Paul, porque parece como un falso documental, ¿no? Es chévere esa película. Sí, Alex. Verás, en mi caso que ya tengo escrito el guión, el tema de la escaleta tendría que ser contar la historia, porque por supuesto yo en el guión tengo escenas que van antes o recuerdos que se van al pasado, entonces un desorden cronológicamente como la vida no es. Tengo que desbaratar mi historia y comenzar a contarla, como quien dice, desde que era niño, adolescente, grande y ya. Claro, pero contar las cosas que están en tu historia. Claro, claro, claro. Sí. No, Ya, justamente eso, sí, cronológicamente, porque vamos a ver eso, cómo lo has estructurado tú en tu historia y cómo esos acontecimientos o esa estructura, espacio-tiempo te ha funcionado, ya, ¿no? En tu historia. O de ok. pronto también puede ser que esa, eh, ese cambio de esa linealidad es un poco confuso o no, ¿me entiendes? O sea, hay que Ujú, analizarlo justamente para ver eso. ok, thank you. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Otro comentario?
¿no? Entonces, por favor, quedemos por hoy hasta aquí y ya les mando yo las tareas, igual ayuda a memoria y nos veríamos el próximo lunes. Sí, gracias. Una buena noche Gracias, con hasta el todos. lunes. Gracias, hasta el lunes.